casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y también vamos a ver el capítulo 3. Este libro de Apocalipsis, en estos dos capítulos, el Señor Jesús se dirige a 7 iglesias específicas en Asia Menor, iglesias que en su momento estaban establecidas ahí, pero este mensaje que ellas reciben sigue siendo relevante para nosotros. Cada uno de nosotros debe ver este mensaje a las 7 iglesias en Asia Menor como un espejo para nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre al final de cada mensaje, a cada carta, a cada iglesia, en esas cartas, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos aquí tenemos oídos para oír? Así que preparemos nuestros oídos para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Vuelvo a repetir, fueron escritas estas cartas para iglesias específicas en Asia Menor, establecidas en estos lugares, pero ese mensaje escrito a ellas es relevante para nosotros también ahora. Nosotros podríamos preguntarnos, mientras leemos sobre estas iglesias, estas cartas, ¿a cuál de estas iglesias pudiéramos parecernos? ¿A qué iglesia nos estamos pareciendo más? Y si el Señor Jesús escribiera una carta para nosotros ahora, en este 2025, ¿qué nos diría? Por eso hay que prestar atención, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar el día de hoy? Amén. La primera iglesia, Éfeso. Esta iglesia perdió su primer amor. En las Escrituras vemos que Pablo les escribió a los de Éfeso. Timoteo fue pastor en Éfeso. Aquila y Priscila, Apolos, estuvieron en esa ciudad de Éfeso. Pero al final el Señor escribe esta carta, o más bien dicta esta carta para que Juan escriba. Y esta iglesia era una iglesia activa, muy trabajadora, doctrinalmente correcta, pero había perdido la pasión por Jesús. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos esta primer carta a Éfeso, una iglesia trabajadora, activa, con buena doctrina, no toleraba a los falsos, los descubría. ¿Pero qué le faltaba? El primer amor. Se había olvidado del primer amor, y el Señor
le recuerda de dónde había caído, que se arrepintiera. Muchas veces nos llenamos de actividades. Podemos llenarnos de tantas obras para el Señor, y ellos lo estaban haciendo bien. No hay un reproche por sus buenas obras, porque eran arduos para hacerlas, esforzados para hacerlas. Pero de tantas acciones que estaban haciendo, tanto trabajar para Dios, se habían olvidado de Dios. Habían olvidado su primer amor. Nosotros podemos caer en lo mismo. Cristianos que servimos, creyentes que servimos en ministerios, podemos estar predicando, cantando, ayudando a otras personas, pero perdemos nuestra intimidad con Dios. Perdemos ese deseo de buscar a Dios y nos enfocamos en trabajar para Él. ¿Es malo trabajar para Dios? No, todo lo contrario, hay que trabajar, pero si nos olvidamos de nuestra intimidad con Dios, estaremos errando. Esta iglesia de Éfeso es lo que pasó. El servicio sin amor termina siendo una rutina religiosa. Si nosotros no volvemos al primer amor con el Señor, todo lo que hagamos va a ser como una rutina religiosa. Ahora toca ir a la iglesia, hay que ir. Ahora hay que hacer esto, hay que hacerlo. Trabajar y trabajar para el Señor cuando nos hemos olvidado de nuestra relación íntima con Él. Vuelve a tu primer amor, es el llamado claro que hace Jesús a esta iglesia. Recuperar la pasión por Jesús. Termina diciendo en el versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunté hace rato y vuelvo a decir, ¿quién tiene oídos? Todos nosotros. ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fue escrita esta carta a Éfeso, una iglesia en específico, pero también para nosotros, porque está escrito al final, el que tiene oídos para oír, que escuche, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo el día de hoy? Trabajo mucho para Él y me estoy olvidando de mi primer amor. Estoy actuando, trabajando para el Señor, y este no significa un trabajo ajeno a la obra del Señor, es un trabajo para el Señor. Pero se olvidan o nos olvidamos de nuestro primer amor. Y el llamado es claro para la primera iglesia y para todos aquellos que están arduamente trabajando para el Señor, fielmente trabajando para el Señor. No olviden su primer amor. Es necesaria la intimidad con Dios, no olvidarnos que de Él emana todo. Recordemos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me van a decir, Señor, no hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tenían intimidad con Él. La segunda iglesia, Esmirna, fue una iglesia perseguida, pero fiel. De hecho, de las 7 iglesias, solamente 2 no recibieron un reproche de parte de Jesús. Una de ellas fue Esmirna. Era pobre en lo material, pero era rica en Dios. Sufría por su fe, pero fue alentada a permanecer fiel hasta la muerte. Dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos la primera iglesia, Esmirna, a la cual el Señor no le está reprochando nada. La primera, Éfeso, se le reprochó, pero esta es a la primera iglesia a la cual no se le reprocha nada. Les mencioné que hay dos, esta es la primera de esas dos que no se le reprocha. La segunda iglesia, Esmirna. ¿Quiénes son ahora esta iglesia de Esmirna, o cómo podemos identificarnos con ella? Creyentes perseguidos por su fe, ridiculizados, que pasan pruebas duras, ya sea en el trabajo, en la familia, físicamente hasta están muriendo. Hay países donde el simple hecho de ser cristianos cuesta la vida. Se reúnen a escondidas, se reúnen de una forma clandestina. ¿Para qué? Para poder leer a veces hasta una sola hoja de la Biblia. Nosotros tenemos toda la Biblia y a veces no leemos ni una hoja. Ellos se comparten. Escuchaba un testimonio de una persona que estaba en la cárcel, dice, cristiana. Dice, hermana, ¿cómo usted se sabe todos los versículos? Dice, es que a mí en el pan, clandestinamente en el pan que me dan, me meten una hoja de la Biblia. Tengo que memorizármela, porque en cuanto me la encuentren me la van a quitar. Entonces tengo que aprenderme qué es lo que dice esa hoja que me están dando de la Biblia. Y arrancan páginas. ¿Para qué? Para que la gente las pueda estar leyendo la palabra. ¿Y qué hacen? Memorizarla, porque no tienen otra oportunidad de tener esa hoja nuevamente. El llamado que Jesús hace a esta iglesia es: no temas, sé fiel hasta el fin, tu corona está cerca. Nosotros estamos preparados para ser fieles a Dios en medio de las pruebas, en medio de la persecución, críticas. ¿Somos fieles al Señor? Cada una de estas iglesias recibe el mensaje de Jesús. También el Espíritu habla, y a nosotros que tenemos oídos nos habla el día de hoy para escuchar, para aprender. Esmirna, una iglesia que era pobre económicamente, pobre materialmente, pero les dice: tú eres rico. ¿Por qué? Porque tenían a Dios. La riqueza espiritual es más importante que la riqueza física, porque Él le dice: pero tú eres rico. Versículo 11 termina diciéndoles: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no va a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La separación de Dios, el lago de fuego. Todo aquel que venza. La tercera iglesia, Pérgamo. Esta iglesia era una iglesia que toleraba el error. Había fidelidad en lo general, pero permitía doctrinas falsas y compromisos con el mundo. Dice el versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta iglesia era fiel en parte, pero toleraba cosas como las doctrinas falsas. Y eso era algo que el Señor tenía contra ellas. Sí, eran fieles. Además, vivían en un lugar, estaban establecidos en un lugar donde Satanás tenía su trono. Era un lugar difícil. Aún dice aquí, cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, permaneciste fiel. Pero Pérgamo, tengo contra ti que ahí retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Y también retienes la doctrina de los Nicolaitas, doctrinas contrarias a la doctrina del Señor. Por eso debemos de tener mucho cuidado qué doctrina estamos escuchando. Hay muchos ahora con las redes sociales, aún nosotros ahí estamos dentro compartiendo este mensaje, pero hay muchos en redes sociales compartiendo a veces doctrinas que no son correctas, doctrinas en las cuales dejan a un lado la verdadera doctrina del Señor por poner doctrinas como la de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Hacer todo por dinero. Sí, voy a maldecir, pero ¿cuánto es lo que me toca? Por un beneficio económico. Ahora hay cristianos también, así que quieren agradar a Dios, pero también quieren agradar al mundo. Aceptamos doctrinas erróneas o apoyamos ideologías, inclusión o modernidad solamente para estar dentro del movimiento, dentro de la moda. Pero el llamado es claro: arrepiéntete. No podemos estar sirviendo a Dios y sirviendo al mundo. Tenemos que agarrarnos de Dios. Examinémonos nosotros mismos. ¿Estamos permitiendo enseñanzas o prácticas que no agradan a Dios por no querernos confrontar? La verdad no se debe de negociar. La verdad es la verdad, y aunque sea incómoda, la verdad hace libre a las personas. Y es lo que debemos hablar nosotros, es lo que debemos escuchar, la verdad. Porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que la mentira esclaviza. Tiene esclavos, la verdad no. Versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así termina esta carta a Pérgamo. Y a todas las cartas, y en todas las cartas, y a todas las iglesias, termina hablando el Espíritu y diciendo: al que venciere. La cuarta iglesia, Tiatira, otra iglesia que toleraba el pecado, era activa en obras, pero toleraba el pecado dentro de sus filas, especialmente de una mujer. Dice el versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos aquí, había gente fiel en esta iglesia, pero también había una mujer que los llevaba a adulterar, a fornicar. No es claro aquí en la Escritura qué tipo de fornicación, pero sí dice que los desviaba de la fe. Los desviaba a los creyentes a comer aún cosas sacrificadas a los ídolos. Quiere decir que esta fornicación era espiritual, no necesariamente física. Los hacía que se desviaran del amor a Dios por amar a los ídolos, por la idolatría. Y es lo que ella les enseñaba. Aunque muchos la asocian con Jezabel, la reina de la que era esposa del rey de Israel, no es ella. Esta era otra mujer que se llamaba igual. Y por su parte también era media mala mujer. Pero Dios habló contra ella. Pero también les habló a aquellos que eran fieles de esta iglesia. Sí, era una iglesia en la cual había fieles, pero también había gente que se había dejado llevar por esta mujer. Y a los que eran fieles les dice, retengan lo que tienen. Retengan lo que tienen hasta que yo venga. Ahora hay personas que conocen la verdad, pero no quieren corregir el pecado. Tienen miedo muchas veces de hablar en contra del pecado por una comodidad o incluso por no entrar en conflicto. Quizá también liderazgos en las congregaciones o en la iglesia que permiten precisamente el pecado. Y el llamado es claro del Señor: no tolerar lo que el Señor no tolera. El Señor no tolera el pecado. No debemos permitir el pecado ni en nuestras vidas ni en el lugar donde nos rodeamos. Es necesario confrontarlo. El amor, y esto apúntalo si tienes en qué apuntar, y si no, grábatelo bien. El amor no excluye la santidad. Porque hay personas que luego dicen, es que Dios es amor, y con ese argumento de Dios es amor, dicen o quieren ver a Dios como que les va a tolerar todo. Pero el amor no excluye la santidad. Que Dios nos ama, eso no quiere decir que podemos hacer lo que queramos, no. Incluye santidad. Es necesaria la santidad. Versículo 26 al 29, que es con lo que termina esta carta, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No es nada más guardarlas un rato, es hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo a preguntarle, ¿cuántos tienen oídos aquí? Escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque también es un mensaje para nosotros.
Aunque fue escrito específicamente para estas iglesias, el mensaje es relevante para nosotros el día de hoy, porque podemos trabajar mucho para el Señor, pero perder el primer amor. Podemos ser perseguidos y en algún momento tratar de desanimarnos, pero no, el llamado es: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sardis, la iglesia número 5, era una iglesia muerta, pero que aparentaba que tenía vida. Tenía fama de estar viva, pero estaba muerta espiritualmente. Dice el capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos esta iglesia, la cual decía estar viva, pero Jesús le dice: estás muerta. Y también había personas en esta iglesia que buscaban a Dios, que eran dignas de estar vestidas de blanco, dice al final. Tienes pocas personas ahí que son dignas. Guarda, repréndete, arrepiéntete. Es lo que le dice a esta iglesia. ¿Acaso nosotros también podremos estar teniendo apariencia de estar vivos, pero espiritualmente estar muertos? Una vida sin Dios no es vida. Hay personas que pudieran tener buena imagen, conocen la Escritura, parecen fuertes espiritualmente, pero por dentro están secos. Aún podrán tener una reputación de ser personas espirituales, muy reconocidas, pero están viviendo una vida doble. Viviendo con una apariencia de piedad, como dice el apóstol Pedro, que así van a aparentar ser piadosos, pero van a negar la eficacia de esa piedad. El llamado: despierta, vuelve a la vida, vuelve a lo genuino antes de que sea tarde. A todas les da un tiempo para arrepentirse. A todos nos da tiempo el Señor de arrepentirnos. Versículos 5 y 6 termina diciendo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos casi llegando a la sexta iglesia. Y si han notado en algo, el mensaje del Espíritu al que tiene oído es claro. Todo es individual. El que venciere, el que venciere, al que venciere. Cada uno de nosotros tiene que vencer. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿vencer qué? ¿Qué debemos vencer? El pecado. ¿Qué debemos vencer? La vida pecaminosa. ¿Qué debemos vencer? A Satanás. Y de la única manera que cada uno de nosotros puede vencer es teniendo a Jesús
con nosotros. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz por nosotros, y Él es Jesús. ¿Quieres ser vencedor? Necesitas a aquel que venció. ¿Quieres vencer y permanecer hasta el fin? Necesitas a Jesús. Filadelfia es la segunda iglesia a la cual el Señor no le reprocha nada. Es la iglesia número 6. Era la iglesia fiel que agradaba a Dios. Era pequeña, pero fiel. Y el Señor le abrió puerta que nadie podía cerrar. Dice el versículo 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia pequeña, pero fiel. Una iglesia que tenía cerca ahí a lo que menciona a gente que decía ser judía. Ahora podemos decir gente que se dice ser cristiana, pero no lo son. Pero ellos no se dejaban llevar por eso. Ellos eran fieles. Y el Señor les dice: retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para nosotros es lo mismo, retener lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La salvación. Retengámosla. Creyentes, los cuales podemos asemejar a esta iglesia el día de hoy, que no son muy populares, son pocos, pero Dios les abre una puerta. Quizá una iglesia pequeña en zona rural, ministerios que ni siquiera son de renombre, pero el Señor les ha estado abriendo puertas para llevar el mensaje. Y el llamado es permanecer, retener lo que tienen, seguir siendo fieles para que nadie tome su corona. Versículos 12 al 13 culmina diciendo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué importante prestar atención qué es lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias, porque también nos lo está diciendo a nosotros. Al que venciere, lo voy a hacer columna. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca. Va a ser vestido de blanco. Al que venciere. No al que inicia la carrera, sino al que vence. No aquel que se desanima a medio camino, sino al que llega hasta el final, al que vence. La séptima iglesia, la Odisea,
Era una iglesia tibia e indiferente. Era rica en lo material, pero pobre espiritualmente. Y Jesús estaba afuera tocando la puerta. Versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia, la última iglesia, era tibia. No era ni fría ni caliente. Era una iglesia rica en lo material. Y hasta decía: yo no tengo necesidad de nada. Pero le dice Jesús: tú eres pobre, eres desventurada, miserable, ciega. Es fuerte esta carta de esta iglesia. Pero ustedes creen que Jesús no las conocía. A cada una de estas iglesias las conocía Jesús. Igual que te conoce a ti, igual que me conoce a mí. Esta iglesia se creía autosuficiente, rica en lo material, pero estaban vacíos espiritualmente. No oraban, no leían la escritura, no servían, pero ellos se sentían bien, que estaban bien, no tenían necesidad de nada. Centradas en su prosperidad, en su éxito, tibios. Y recordemos que lo tibio le causa náuseas al Señor. Por cuanto eres tibio, dice ahí, te voy a vomitar de mi boca. Hoy es tiempo de decidir, frío o caliente. El llamado para esta iglesia fue claro: arrepiéntete. Jesús está afuera tocando, y al que le abra, Él va a entrar con Él. Estas 7 cartas no son solamente historia que podemos leer ahora, o cartas dirigidas que ya no tienen valor. Como les decía, Jesús las dirige a estas iglesias porque las conocía, así como nos conoce a nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu a nosotros? A cada una de estas iglesias termina diciendo, o casi al final les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos honestamente: ¿a cuál de estas iglesias me estoy pareciendo? ¿A qué iglesia me parezco más? ¿Y qué me está diciendo el Espíritu Santo? Estoy escuchando, tengo oídos, pero estoy escuchando lo que el Espíritu me está diciendo. ¿Y estoy dispuesto a responder a ese llamado del Señor? Jesús sigue evaluándonos. Él sabe cómo estamos. Y su diagnóstico no se va a basar en las apariencias, sino en la verdad del corazón. Podrá algunos estar sirviendo, pero sin amor.
sin ese primer amor. Se han olvidado del Señor por tanto trabajo para Él. Otros serán ricos en lo material, pero pobres en lo espiritual. Pero habrá unos pocos que son fieles, aunque tienen poco, pero son fieles y agradan al Señor. Es momento de un diagnóstico urgente. Que tú te preguntes, ¿estoy tibio? ¿Soy fiel? ¿O estoy muerto? Lo importante es que tienes oídos y estás oyendo. Y puedes atender a ese llamado. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha lo que les dijo a ellos, porque ese mensaje es para nosotros también el día de hoy. Prestemos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repito lo que dije al principio, no es un mensaje solamente para ellas, o no fue un mensaje solamente para ellas, es un mensaje actual para nosotros. No olvidar que todos y cada uno de nosotros tenemos que vencer para obtener el beneficio. Tenemos que permanecer fieles al Señor hasta el final, porque solamente así obtendremos el galardón. Ahora hay tiempo. Antes que sea tarde, escuchemos. ¿Cuál es el diagnóstico urgente? ¿Tibios? ¿Fieles o muertos? Cual sea el diagnóstico, aún estás vivo. Puedes escuchar la voz del Espíritu Santo y atender ese llamado. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque aún sigue hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aún tu Espíritu sigue hablando a la iglesia el día de hoy. Aún nos sigue hablando a nosotros. Tenemos oído para oír y queremos prestar atención a lo que se dijo y lo que ahora estás diciendo para nosotros. ¿Cómo estamos siendo? ¿Cómo qué iglesia somos? Sea cual sea nuestro diagnóstico, Señor, aún hay tiempo de cambiar, si tenemos que cambiar. Aún hay tiempo para seguir siendo fieles, si es necesario seguir siendo fieles, porque es al que venciere. Y para vencer se tiene que llegar hasta el final. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda. Tú nos guías a toda la verdad y tú sigues hablando a nuestras vidas el día de hoy. Te damos gracias por lo que has hablado este día a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a responder favorablemente a ese llamado que se nos hace. Nos conviene, Señor, escuchar y hacer lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que aún sigue hablando en estos días. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los pensamientos los discierne, y aún las intenciones del corazón. Gracias te damos en este día por esa palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a permanecer fieles hasta el fin, sin importar lo que venga, porque tú nos has dado la victoria. En ti somos más que vencedores. En ti todo lo tenemos y te damos gracias
en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creyendo en Jesús encontrar